Tecnología prohibida, el motor espacial que no necesita combustible y podría cambiarlo todo. Si quieres seguir explorando las conspiraciones que los poderes establecidos no quieren que sepas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Porque la verdad no se oculta sola, alguien la está enterrando. En el año 2023, un exingeniero de la NASA asegura haber desarrollado un motor espacial que no necesita combustible. Suena increíble, ¿verdad? Pero sí es real. ¿Por qué nadie habla de él? ¿Por qué los gobiernos, las agencias espaciales y los medios lo ignoran? Esta no sería la primera vez que una tecnología capaz de transformar el mundo es bloqueada por los poderes establecidos. Hoy conocerás las pruebas. El motor espacial sin combustible. En el año 2023, el ingeniero Charles Buller, con más de 20 años de experiencia en la NASA y cofundador de Exedes Propulsion Technologies, presentó en la conferencia APEC sobre energía de propulsión alternativa un motor que genera impulso utilizando solo electricidad y fuerzas electrostáticas. Este motor no quema combustibles, no expulsa masa, y aún así produce movimiento. Ha alcanzado hasta 10 milinewtons de potencia poco, pero suficiente para indicar un fenómeno real. Si se aplican correctamente ciertas reglas de la física, se pueden generar fuerzas que la humanidad no ha creado nunca antes. Charles Buller, entrevista con The Debrief. ¿Por qué esto sería bloqueado? Porque cambiaría todo. Ya no sería necesario cargar toneladas de combustible al espacio. Los viajes interplanetarios serían más seguros y duraderos. La industria petrolera, las corporaciones armamentistas y hasta ciertas doctrinas religiosas quedarían amenazadas. Las grandes ideas no fallan, son silenciadas. Pruebas históricas de bloqueo tecnológico. Nikola Tesla descubre la energía libre en los años 1899 hasta el año 1905. Lugar, Estados Unidos, Torre Wardenclyffe, Nueva York. Tecnología, transmisión inalámbrica de energía eléctrica. Bloqueo, GP. Morgan retira el financiamiento al saber que no podría cobrar por el servicio. Consecuencia, Tesla muere pobre y sus papeles son confiscados por el FBI en el año 1943. Stanley Meyer creó el auto que funcionaba con agua en los años 1990 hasta el año 1998. Lugar, Grove City, Ohio, Estados Unidos. Tecnología, motor que descompone agua en hidrógeno y oxígeno con bajo voltaje. Muerte sospechosa, en el año 1998. Gritó, me envenenaron, tras cenar con inversores europeos. Consecuencia, patentes olvidadas, sin investigaciones posteriores. Victor Schauberger creó la energía implosiva en los años 1930 hasta el año 1958. Lugar, Austria y Alemania. Presión, fue obligado a colaborar con el régimen nazi. Tras la guerra, llevado a Estados Unidos. Bajo condiciones dudosas. Consecuencia, entrega todos sus planos y muere poco después. Thomas Townsend Brown creó propulsión electrogravitacional en los años 1920 hasta el año 1980. Lugar, Estados Unidos. Tecnología, efecto Biefeld-Brown, movimiento usando alto voltaje. Bloqueo, clasificado por el ejército, Brown fue aislado académicamente. Ion Frost creó el proyecto Abrocar en los años 1952 hasta el año 1961. Lugar, Canadá y Estados Unidos. Tecnología, platillos voladores experimentales. Bloqueo, cancelado oficialmente por falta de rendimiento. Se rumorea que continuó en programas secretos. Eugene Mayove creó fusión fría y energía libre en los años 1989 hasta el año 2004. Lugar, MIT, Estados Unidos. Tecnología, apoyo a la fusión fría de Fleischmann y Pons. Consecuencia, renuncia al MIT acusando manipulación.
es asesinado brutalmente en 2004. Paul Pantone creó GET, motor que funcionaba con gasolina y agua en el año 1990. Lugar, Estados Unidos. Tecnología, mezcla de agua y gasolina en motores. Bloqueo, acusado de fraude y enviado a una institución psiquiátrica. Steven Greer creó Disclosure Project en el año 2001. Lugar, Washington D.C., Estados Unidos. Evento, testimonios de militares sobre tecnologías extraterrestres ocultas. Bloqueo, ignorado por la prensa. Semanas después ocurre el 11S, desviando toda la atención. Galileo Galilei fue perseguido por el Vaticano en el año 1633. Lugar, Roma, Italia. Descubrimiento, la Tierra gira alrededor del Sol. Bloqueo, juzgado por la Santa Inquisición, obligado a abjurar, arrestado de por vida. Rehabilitado, no fue perdonado oficialmente por la Iglesia hasta el año 1992. ¿Y si este motor ya funciona? Si un motor que no usa combustible ya ha sido creado, y podría abrir la puerta a los viajes interestelares seguros y económicos. ¿Por qué no lo vemos en funcionamiento? Porque su existencia podría significar el fin del comercio petrolero, del monopolio del espacio, y hasta del dominio espiritual de lo desconocido. En la historia, todo avance que ha desafiado el orden establecido ha sido desacreditado, perseguido o silenciado. Tal vez este motor sin combustible ya ha sido creado, pero no lo sabremos mientras el conocimiento siga estando en manos de los mismos que temen perder el poder. El verdadero enemigo del progreso no es la ignorancia, sino el miedo al cambio. Si el cielo ya no es el límite, ¿qué verdad están tratando de ocultarnos?